Hola nuevamente a todos. En este nuevo video vamos a desarrollar el ciclo celular. Espero que esta información te sirva si estás preparando el tema. Así que te sugiero que lo mires hasta el final y que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que iré subiendo. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es el ciclo celular? Básicamente es un proceso que comprende una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. A grandes rasgos podemos decir que hay dos etapas principales, la interfase y la mitosis. Para entender este tema lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, vamos a ver qué es la interfase. Luego vamos a desarrollar la mitosis y finalmente veremos la regulación del ciclo. Arranquemos con interfase. Las células pasan una gran parte de su tiempo en esta etapa, la cual está dividida en tres subetapas. La primera es la subetapa GAD1 o G1, durante la cual hay una gran actividad metabólica por parte de las células. Estas aumentan de tamaño y duplican sus orgánulos y estructuras citoplasmáticas. La segunda es la subetapa de síntesis o S, durante la cual el ADN o material genético de las células se duplica. Para entender mejor este tema les recomiendo que vean el video que hice sobre replicación del ADN. Y finalmente tenemos la subetapa GAP2 o G2, durante la cual se producen los preparativos finales para la división celular. Veamos ahora el segundo punto, que es mitosis o división celular. La etapa M o de mitosis es un proceso por el cual una célula madre se divide en dos células hijas. Esta etapa está subdividida en varias subetapas y antes de que desarrollemos cada una de ellas, veamos el concepto de cariocinesis, que básicamente es el proceso de separación del núcleo. Bien, la primera subetapa de la mitosis es la profase. Durante esta, el material genético o cromatina, ya duplicada y que está dispersa en el núcleo, comienza a condensarse. Por otro lado, los nucleolos y la envoltura nuclear comienzan a desintegrarse. Por fuera de la envoltura, es decir, en el citoplasma, los centriolos se separan. Uno migra hacia el polo apical de la célula y el otro hacia el polo basal. A medida que estas estructuras se alejan, se van organizando un sistema de filamentos microtúbulos que constituirán el uso acromático o uso mitótico. Hacia el final de la profase, en lo que sería la prometafase, desaparece ya totalmente la envoltura nuclear y los nucleolos, y el ADN está condensado en forma de cromosoma. Cada cromosoma está constituido por dos cromátidas hermanas que se han obtenido por replicación durante la etapa S de la interfase y que están unidas a nivel del centrómero. Y el uso mitótico o acromático está totalmente organizado. La segunda subetapa de la mitosis es la metafase. En este caso, los cromosomas se mueven a través de los filamentos del uso acromático por medio de los cinetocoros hasta disponerse en la zona ecuatorial de la célula. La tercera subetapa es la anafase. En este caso, los filamentos del uso acromático se acortan, provocando que cada uno de los pares de cromátidas hermanas se separen simultáneamente. Unas migrarán hacia el polo apical y las otras hacia el polo basal. Esta etapa determina que cada célula hija tenga el mismo número de cromosomas que la célula madre que les dio origen. La última subetapa de la mitosis es la telofase. Esta inicia cuando finaliza la migración de las cromátidas hermanas hacia cada uno de los polos respectivamente. En este caso, esas cromátidas comienzan a descondensarse, es decir, ocurre un proceso inverso al que sucede durante la profase, y comienzan a formarse las nuevas envolturas nucleares de los dos nuevos núcleos que se han formado.
Por otro lado, el uso acromático se disemina en subunidades de tubulina y se desintegra. Al finalizar esta etapa, quedan reconstituidas las envolturas nucleares, el ADN se encuentra disperso en forma de cromatina y aparecen los nucleolos. Para finalizar lo que es mitosis, es importante que tengamos en cuenta este último concepto, el de citocinesis, que es el proceso de separación del citoplasma de la célula que está en división. Durante este fenómeno, los orgánulos citoplasmáticos se distribuyen equitativamente entre las células hijas. La separación se produce en la línea media de la célula, o sea, en el ecuador, y esta puede darse ya sea por estrangulamiento, como ocurre en las células animales, o en el caso de las células vegetales se forma un tabique. La citocinesis puede producirse simultáneamente a la anafase o a la telofase o en una etapa posterior. Por último, vamos a ver algunos aspectos generales de la regulación del ciclo celular. El ciclo celular está regulado por un sistema de control, constituido por un conjunto de proteínas reguladoras que son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, o CDK. Estos compuestos se acoplan y forman complejos para inducir y coordinar los procesos básicos del ciclo celular, como por ejemplo la duplicación del ADN o la mitosis. Ahora, cuando estas proteínas se desacoplan, tales procesos se ven inhibidos. La actividad de estas proteínas reguladoras está influenciada por señales positivas, como por ejemplo factores de crecimiento, o negativas, como por ejemplo el daño del ADN, que provienen de dentro y fuera de las células. Otro aspecto a tener en cuenta es que en el ciclo celular existen puntos de control, en donde las células examinan las señales internas y externas que reciben y determinan si se frena momentáneamente el ciclo, es decir, no hay acople de proteínas reguladoras, o se pasa de una etapa a la siguiente, o sea, hay acople de proteínas reguladoras. Para finalizar este tema y dejar más en claro qué son los puntos de control, tomemos como ejemplo la célula de un organismo vertebrado. Estas presentan en general 3 puntos de control durante su ciclo celular. El primero está en G1, en donde se evalúa que el ADN no esté dañado, que haya presencia de nutrientes y que el tamaño celular sea el adecuado. El segundo está en G2, donde se verifica que la duplicación del ADN durante la fase S de la interfase se haya completado correctamente. Además, se ve si el entorno es favorable y si la célula es suficientemente grande como para dividirse. Y el tercer punto de control está en la metafase o punto de control del uso, donde se verifica que los cromosomas estén alineados en la región ecuatorial de las células antes de entrar en anafase. Bueno, llegamos al final de este video, espero que la información te sirva. Nuevamente te invito a que te suscribas al canal y nos estaremos viendo seguramente en otro video. Chao.